Pero eficiencia y efectividad. Tal vez estas dos palabras pueden sonar lo mismo, pero tienen cierta diferencia y la mayoría de veces son mal empleadas estas palabras. La efectividad difiere de la eficiencia en el sentido de que la eficiencia hace referencia a una mejor utilización, a la mejor utilización de recursos posible, en tanto que la efectividad hace referencia en la capacidad para alcanzar un objetivo mayor, aunque en este proceso no se consiga el mejor uso de estos recursos. Es decir, en la efectividad no importa si fuimos eficientes en el proceso para alcanzar el objetivo. Quizás te haya liado un poco toda esta parrafada, pero podemos aplicarlo con golpes y técnicas de artes marciales. Por ejemplo, esta técnica de Muay Thai ejecutada por Tony Jea en Nonpack lo podríamos denominar o catalogar como un Superman Elbow o algo así. Si la analizamos detenidamente, podemos concluir dos cosas. La primera es que si esta técnica llega a impactarte en la cabeza, te provocará muchísimo daño. Y la segunda es que es muy poco probable que esta técnica te dé y mucho menos que se realice, ya que es fácil de interceptar, a no ser que estés aturdido, como es el caso de este metraje. Por tanto, esta técnica se podría considerar como muy efectiva, pero poco eficiente. Poniendo otro ejemplo, pero esta vez con técnicas de boxeo inglés, el jab y el hook son técnicas muy eficientes, ya que no son tan interceptables y pueden generar un daño considerable. Además que son bastante seguras en caso de error y rápidas de ejecutar. Y luego tenemos el uppercut del boxeo inglés también, que es una técnica que se utiliza mucho menos que las dos anteriores, ya que es menos eficiente, dejando una peor defensa, pero en caso de acertar el uppercut genera un gran daño al tratarse de un golpe normalmente en la mandíbula, lo que puede provocar fácilmente el knockout o el aturdimiento. Por lo general, las técnicas que atacan la línea central, como puede ser el jab, el front kick, el side kick, los puños en cadena, pues son técnicas rápidas y eficientes, ya que son difíciles de interceptar y es por ello que las guardias siempre tienden a una defensa centralista. En cuanto a técnicas muy efectivas están las patadas de vuelta por su energía cinética rotatoria, las patadas voladoras, el uppercut, ya mencionado, las técnicas de codo, siendo algunas más efectivas que otras, y las llaves estilo aikido, judo y esta clase. Estas técnicas por lo general son muy estéticas, pero suponen un mayor riesgo si son ejecutadas y son usadas en combate con mucha menos frecuencia, pero si se ejecutan correctamente y aciertan, generan un gran daño sobre el objetivo. Bueno, espero haber explicado bien la diferencia entre estas dos palabras y que lo toméis en cuenta a la hora de valorar una técnica. Si te ha gustado este vídeo sería de gran agrado que lo apoyases y activa el cencerro para estar al día de las entregas que hago. Hasta la próxima.